Bien, Nico, si te parece, ahora sí nos metemos de pleno en esta columna de rock y el cómic. Y vamos a ir repasando ya estos ejemplos de los cuales hablaste, pero ahora los vamos a poder ver en pantalla. Ahí está. Bueno, lo primero que vamos a ver es una de las imágenes de Robert Crumb, este hombre que decíamos que es como el padre del cómic alternativo, un señor muy vinculado al movimiento hippie de la década del 60 en San Francisco. Y fue así como en el año 1968, Janis Joplin, que de hecho vamos a ver que la portada de ese disco, es la imagen que viene después de esta, es básicamente una página de historieta, en vinilo se ve bastante linda, luce bastante, y una de las viñetitas que vemos en ese vinilo es precisamente a Janis Joplin con un estilo muy característico. Robert Crumb era un tipo que solía jugar mucho con el grotesco, entonces eso es esencialmente lo que ella hizo. Ahí la tenemos. El Cheap Thrills. Cheap Thrills de Big Brother and the Holding Factory. Sí. Ahí tenemos... Está bien, sí, está bueno que pongas el ejemplo, digamos, de un cómic random de él y lo que es la tapa, para ver cómo está la misma es algo estética. que, como decíamos, ¿no? Sí. En CD no lucía tan lindo, pero estaba pensado para el vinilo, ¿no? Para un tamaño Eso grande. es verdad. Algo bastante parecido con lo que sucedió con esto que estamos escuchando. Estamos escuchando precisamente a Jimi Hendrix, porque como decíamos, la leyenda del cómic francés, Moebius, allá por mediados de la década del 70, él ya venía laburando mucho en ciencia ficción. Él básicamente revolucionó la estética. De hecho, hay como un antes y un después. Si nosotros vemos la ciencia ficción de la década del 50, todavía era muy Star Trek, ¿no? Una cosa como medio retrofuturista. Y Moebius la transforma en esto que estamos viendo ahora. Esta es una historieta llamada El Largo Mañana, The Long Tomorrow. Y como decíamos antes, ¿no? Ridley Scott basó bastante del aspecto visual de la película Blade Runner en el trabajo de este hombre, de Moebius. Y fue así que en 1975, él también siempre estuvo un poco vinculado a la contracultura, fue convocado para hacer la ilustración, la portada de una edición especial que salió en Europa que combinaba los dos primeros discos de la Jimi Hendrix Experience, el Are You Experience y también el Axis Bold as Love. Y capaz que la tenemos por ahí. Ahí la tenemos, es una portada doble hermosa, que hay un montón de afiches, generalmente es una de esas ilustraciones medio icónicas de Jimi Hendrix. O sea que acá tenés estos artistas icónicos que, digamos, convocaron o de alguna forma se encontraron con grandes del dibujo del cómic. Ahí está. Y eso es un poco para poner en contexto lo que vamos a hablar a continuación, porque la idea de esta columna era hablar de eso, pero a nivel local. ¿Qué sucedió acá en Uruguay a lo largo del siglo XX y XXI con artistas de historieta vinculados con la música y en concreto con el rock? Y uno de los primeros antecedentes, uno muy interesante, es el de Selmar Poumé. Selmar fue un hombre que comenzó a publicar allá por... Estamos escuchando a Días de Blues, porque vamos a hablar precisamente de la portada de su primer disco. Esto que estamos viendo son algunas de las historietas de Selmar Poumé, publicadas a lo largo de la década del 40, 50, 60. Él hacía historietas de aventura, algo bastante frecuente en aquella época, que se publicaban en diarios y revistas, como solía publicarse la historieta ya a mitad del siglo XX. Pero en la década del 60 él también empieza a incursionar en las artes plásticas. Él también era un hombre muy vinculado a la bohemia montevideana, a la noche. También fue periodista deportivo, tiene una biografía alucinante, y es así como en 1972 publica la portada del disco de Días de Blues, la banda icónica del rock uruguayo de la década del 70, la del Flaco Barral. Así que por ahí debemos tener la imagen que también estaba muy vinculada con el rock psicodélico de aquella época, ¿no? De fines de los 60, de comienzos de los 70. Y esto hay que recordar también, era en formato vinilo, era casi como un cuadro. Claro, eran ilustraciones que estaban pensadas para ser apreciadas en tamaños bastante grandes. Ahí está. Y bueno, esto es un estándar del rock uruguayo y asociado justamente a Selmar Poumé, que es uno de los más importantes. Efectivamente. De acá vamos a saltar un par de décadas, porque de hecho no encontré demasiado antecedente en la década del 80, capaz que alguno después nos puede escribir. Hay uno de Leo Maslía, pero como tratamos de reducirlo al rock, no era exactamente lo que queríamos hacer en la columna. Y estamos escuchando a Los Chicos Eléctricos, banda icónica de punk noise alternativo de comienzos de los 90. Y esto que estamos viendo es el trabajo de Daniel Turcati, un ilustrador, historietista muy interesante. También es músico, él es músico en la banda Neandertal. Esto es un poco posterior, es de una novela gráfica relativamente reciente, de 2018, llamada Partagás, Los últimos días de la dictadura. Recomiendo muchísimo esta novela gráfica si les interesa. Década del 80, toda la movida punk, los personajes van a ver toques de Los Traidores, de Los Estómagos, toda esa subcultura punky que había en Positos y en lugares aledaños.
Pero varias décadas antes, en 1993, Damián Turcati ilustró la portada que vemos acá del segundo disco, cassette en realidad, de Los Chicos Eléctricos, la banda de Nico Barcia, de Gabriel Barbieri, también andaba Andy Adler todavía, muy al comienzo de la banda. Una estética como muy de esa época, ¿no? Que rescataba el aspecto, esto que decíamos, ¿no? Contracultural y de fanzine. Seguimos, nos vamos a un estándar del rock uruguayo post-dictadura. Efectivamente, porque seguimos en la década del 90 para hablar de La Tabaré. La Tabaré es una banda que ha tenido mucho vínculo con ilustradores prácticamente desde el comienzo. Incluyendo a Nicolás Peruso. Sí, no decilo, bueno, porque Nico le hizo la tapa a La Tabaré. Bueno, también. Sí, claro, por un tema de delicadeza no traje cosas mías, porque elegí gente que dibuja más lindo, pero yo dibujé la tapa del último disco de La Tabaré, también el afiche del concierto por los 40 años, que fue hace un par de semanas en el Teatro de Verano, remeras, etcétera. Pero La Tabaré siempre ha tenido algún vínculo, bastante vínculo con ilustradores. César Troncoso, por ejemplo, el actor, que también es ilustrador, recomiendo mucho buscar en su Instagram, que él suele poner algunos de sus dibujos, dibujó algunos afiches muy al comienzo de La Tabaré. Pero el ilustrador que más ha trabajado con la banda es Oscar Larroca. Oscar Larroca, de muy prolífica carrera, uno de los artistas más destacados y más premiados en los medios uruguayos. Y él ha dibujado un montón de tapas de La Tabaré, algunos DVDs también. Elegí la de 1994, A Punto en Fuego, es una de mis favoritas, pero de hecho él tiene un montón de obra junto con Tabaré y su banda. Es un clásico este disco. Sí, A Punto en Fuego de 1994. Bien, bueno, seguimos. Y acá nos metemos con un amigo tuyo también. Sí, claro, sí. Hay un poco como de nepotismo. Correligionario. Porque ya hablamos aparte de él la semana pasada, nos vamos al siglo XXI para hablar de Matías Vergara. Cuando vine la última vez, Matías, estaba por publicar 2 números en la colección de Mujer Maravilla, de Wonder Woman, para DC Comics, que aparte tenía la particularidad de que iba a estar ambientada parte de la historia en La Paloma, acá en Rocha, porque la guionista, cuando se enteró que Matías era uruguayo, buscó algún lugar de Uruguay para ambientar eso. Por ahí debemos tener alguna imagen de Matías. De Matías, no sé si tenemos, creo que esta va el comentario nomás. Bueno, estamos escuchando a Bufón, ya nos metemos en el siglo XXI, porque Matías, cuando era muy joven, creo que no tenía ni 20 años, fue convocado para dibujar la tapa del disco debut de Nérpola, de la banda del recordado Ozzy, una de las bandas icónicas de lo que se llamó el rock post-crisis del 2002. Y podemos seguir en tema porque nos vamos al año siguiente ahora. Nos vamos al año 2004 para escuchar a La Vela Puerca y para hablar de 2 de los ilustradores más reconocidos y más queridos del Uruguay, que son Tunda y Ombú. Tunda, de La Mano que Mira, un tipo bastante reconocido. Ombú, fallecido en 2022. 2 tipos probablemente bastante conocidos por su trabajo. Esto es un poquito después. Esto es Barreto. Sí, este es el que viene un poquito después. Sí, podemos ir a Tunda y Ombú, no sé si lo tenemos. Y si no lo comentamos, porque por suerte es uno de los discos más conocidos y más visitados. Si no lo tenemos por acá en la pantalla. Seguramente también. Ahí lo tenemos, porque, bueno, en el año 2004, La Vela Puerca edita su tercer disco, A Contraluz, el disco que los termina de consolidar, principalmente en Argentina. También es el disco que sale en plena explosión del rock uruguayo, lo que se llamó también la generación Pilsen Rock. Y el arte estuvo a cargo de estas 2 personas, de Tunda y Ombú, que como decíamos, gente muy reconocida por su laburo en Guambia, por su laburo también en la revista El Dedo y en infinidad de otras publicaciones. En el caso de A Contraluz, este tercer disco de La Vela, Tunda se encargó de la portada, esa portada toda con un verde manzana, con esa figura que se supone que es el enano caminando. Y Ombú se encargó de la contratapa, que es una ilustración un poco más cargada, que son como una especie de hongos. Más rococó, ¿no? Ahí está, sí, Ombú tenía varios registros visuales, pero uno de ellos era precisamente ese, poder como lograr imágenes bastante más cargadas. Y incluso el librillo de adentro también está plagado de dibujos. Claro, sí, tiene bastante impronta de ambos. Bueno, Sapo, si yo te pregunto, ¿qué tienen en común Batman, la princesa Leia y los personajes de Star Wars y Jaime Ross? La respuesta es la leyenda Eduardo Barreto, el maestro Eduardo Barreto, uno de los dibujantes más importantes en la historia del cómic uruguayo, el primero en lograr romper esa barrera y poder trabajar en el cómic de superhéroes norteamericano en la década del 80. Y Eduardo Barreto, bueno, aparte de él, también lamentablemente fallecido hace algunos años, a él solían entrevistarlo y lo presentaban como el dibujante de Batman. A él no le gustaba mucho eso porque él había tenido una trayectoria bastante más amplia. Había dibujado, por ejemplo, mucho
Jóvenes Titanes, los Teen Titans, antes de que se volvieran tan populares por el dibujo animado en la década del 80. La historieta él la dibujó durante varios años, pero aparte dibujó, como decíamos, Star Wars, Indiana Jones, Alien, Depredador. Es un tipo que había hecho un montón de cosas y en el año 2008 lo convoca Jaime. Esto que estamos escuchando es una versión en vivo de Hermano, te estoy hablando, la canción icónica del disco Siempre son las 4, para una propuesta de concierto de Jaime en donde él avisaba que no iba a hacer ninguno de los hits, eso que todos cantamos, sino que iba a enfocarse en esas canciones introspectivas que él rara vez cantaba en vivo. Y para ilustrar la portada, la debemos tener por ahí en algún lado, de hecho la tenemos atrás nuestro también. Tenemos que Eduardo Barreto hizo una portada interesante porque es una historieta, un poco siguiendo eso que decíamos de Robert Crumb. Sí, ahí está, Jaime la propia portada, ahí la tenemos. Aparte es como una secuencia en donde hay unos pibes que le piden plata a Jaime mientras él está entrando al estudio de grabación. Es muy buena, sí. Es como una secuencia, ahí va, y entra una covacha ahí, está Nicolás Ibarburu. Nada, en fin, es un clásico. Tenemos las últimas dos, Nico. Últimas dos. Bueno, ahora nos vamos a No te va a gustar y vamos a hablar de uno de los ilustradores que también ha laburado un poco en cómic, pero él es conocido principalmente como ilustrador. Santiago Vecino es un colaborador frecuente de Fede Álvarez, el director de cine, por lo cual mucho de su laburo un poco más reciente tiene que ver con algunas de las películas de Fede Álvarez en concreto. Algunas de las ilustraciones que hemos podido conocer son de su laburo del año pasado en la última peli de Fede Álvarez, Alien Romulus. Él hizo alguno de lo que se llama el arte conceptual y aparte hizo esto que estamos viendo acá, que es una de las ilustraciones. Él trabaja con No te va a gustar también desde hace algún tiempo. Este es un afiche hermoso para la gira 2020 por Europa. Sí, tremendo. Así que es otro de los ejemplos contemporáneos de autores de ilustración e historieta que colaboran con bandas. ¿Y elegiste al Tusi de Matéis para cerrar? Sí, elegí al Tusi porque, aparte de que es un músico que me encanta, es algo muy pero muy reciente porque vamos a hablar de Gabriel Ameijenda. Es el ilustrador de una novela gráfica llamada El Tijera, salió el año pasado, ganó fondos concursables, tiene guión de Diego Vázquez, de una editorial nueva, La Modernidad. Muy pero muy interesante, es una novela gráfica que ha tenido bastante repercusión, ahí tenemos la portada de El Tijera, ya agotó su primera tirada, hubo que hacer una segunda edición y este señor, Gabriel Ameijenda, también dibujó la portada de esto que estamos escuchando, que es el disco póstumo de Tusi, que salió apenas unas pocas semanas después de la muerte de Tusi. Para quien no lo conoce, Tusi, una de las figuras clave de los últimos 30 años de la cultura uruguaya, tanto en la música. Él en la década del 80 se inició con una banda punk llamada Guerrilla Urbana. A partir de los 90 fue el líder, compositor y vocalista de La Hermana Menor. Y esto fue lo último que hizo, un disco solista llamado Bruma Cabra Club. Y por ahí debemos tener la portada, que podemos ver que tiene un estilo bastante similar a la portada también de la novela gráfica. Y como decíamos, ganó hace muy poquito el graffiti a Mejor Arte o Mejor Portada, un premio que a mí, modesto entender, muy pero muy merecido. La verdad que es bellísima la tapa de Bruma Cabra Club del Tusi. Espectacular, Nico. Una delivery como nunca en la vida, rápido, conciso, contundente, con mucha data y mucha imagen también. Así que mil gracias por este recorrido. Por favor, a vos. Y mil gracias también a la gente del Recreo. Estamos bastante atrasados, pero bueno, tuvimos algunos problemas para poner en pantalla justamente las imágenes y estaba bueno que se pudieran ver. Ahora sí, se viene el Recreo. Nos vemos mañana. Chau, chau.